Bueno, pues vamos a bajarle esta mamada. Vamos a darle, vamos a darle a la clase de lógica de hoy y pues a ver qué sale, ¿no? Hasta ahora pues hemos como sido repetitivos respecto de lo de siempre, ¿no? Respecto a los métodos. Entonces, hoy vamos a pasar a los métodos como avanzados y entre estos, bueno, no métodos avanzados, sino ejercicios ligeramente más complicados. Y dentro de estos ejercicios ligeramente más complicados, vamos a estar aprendiendo pues algunas cosas, ¿no? Que nos van a ayudar a solucionar distintos tipos o distintas clases de problemas. Entonces, antes de eso vamos a ver una recapitulación general de todo lo que hemos aprendido en lógica proposicional. Listo, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos aprendido bastantitas cosas sobre lógica proposicional y lo hemos dividido en dos rubros principales, ¿no? La parte semántica y la parte que yo aquí voy a llamar sintáctica. Sintáctica porque refiere a la sintaxis que tiene que ver con la forma de la escritura. En este caso, pues no tiene que ver con la forma de la escritura, sino con la forma lógica de las proposiciones. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Entonces, por una parte, la cuestión semántica tiene que ver con el contenido y el contenido en las proposiciones hace referencia al valor de verdad, ¿no? Al valor de verdad y en este caso para el caso de los ejercicios que vamos a estar viendo y o traducción, ¿no? Ahorita vemos qué es este pedo de la traducción porque no hemos incorporado este tema porque hasta ahora no ha sido necesario. Por otra parte, la sintaxis, la sintáctica hace referencia a la forma lógica. ¿Y cuál es la forma lógica de una proposición? Pues, digamos, la forma abstracta de la proposición, ¿no? Que la forma abstracta de la proposición tiene que ver con su escritura formal. En este caso, es la fórmula. La fórmula, bueno, la forma lógica está representada por la fórmula. Entonces pensemos una proposición vista desde la perspectiva semántica tiene contenido, que es un valor de verdad, y pensemos en la traducción, ¿no? El perro, vamos a agarrar dicho mexicano, ¿no? Perro que ladra, no muerde. Si ladra, entonces no muerde. En este caso, el contenido de esta proposición, la parte semántica, va a hacer referencia tanto al valor de verdad, que es el resultado de esta tabla de verdad, que en este caso sería la siguiente, sería aquí qué es, es así, sería la siguiente y entonces este es el contenido de la proposición respecto del valor de verdad, ¿no? En este caso, por supuesto, estamos hablando de su función de verdad dada por este resultado, ¿no? Por este conjunto de valores. Y la traducción, pues es el significado que tiene cada proposición. Por ejemplo, esta de acá, pues es si el perro ladra, y esta de acá es no muerde, y este de aquí es una condición, ¿no? Una implicación. Si el perro ladra, entonces no muerde. Esa es la parte semántica que tienen las proposiciones. Y la parte sintáctica, que tiene que ver con la forma lógica, tiene que ver con la abstracción. Por ejemplo, el hecho de que esta proposición de aquí pueda simbolizar o representar a la proposición que está expresada en la oración perro que, bueno, si ladra el perro, si ladra el perro, nada más, ¿no? O es el caso que el perro ladra. Eso tiene que ver, esa es la forma lógica, el hecho de que esta proposición pueda expresar, ¿no? Ese contenido, pero aquí me va a interesar desde la perspectiva de la sintaxis la cuestión simbólica, el hecho de que yo lo pueda representar con símbolos.
parte importante del desarrollo de estos sistemas lógicos tenían que ver con la intención de representar simbólicamente y aprovechar instrumentos matemáticos para explicar pues cosas y para expresar cosas sin ambigüedades, o por lo menos eso era parte de lo que Bertrand Russell ideó, y Frege y todos los padres de la lógica, ¿no? De la lógica como la conocemos actualmente, de esta lógica. Entonces, digamos a grandes rasgos, lo que nosotros hemos aprendido no ha sido esta parte teórica tanto, sino los métodos que nosotros tenemos para evaluar pues las fórmulas, ¿no? Evaluar las proposiciones. Entonces, cuando nosotros evaluamos una proposición, la evaluamos respecto de distintas cosas, ¿no? Vamos a escribirlas aquí. Por ejemplo, una evaluación de proposiciones. Proposiciones, chingón. De proposiciones puede estar dada por estoy evaluando su valor de verdad. En este caso, cuando evalúo su valor de verdad, estoy pensando en los modelos o los modos en los cuales esa fórmula puede ser verdadera o falsa. Entonces me interesa, por ejemplo, este modelo que está aquí, ¿no? O me interesa a lo mejor el último modelo, etcétera, ¿no? O me interesa el resultado de toda la fórmula, que es este. Ahí estoy pensando en el valor de verdad. No me interesa qué significa que tenga digamos, esta combinación de verdaderos y falsos. Solamente estoy evaluando, solamente los estoy obteniendo. Y en este caso, el método que nosotros aprendimos a usar para evaluar solamente pensando en los valores de verdad fueron las tablas de verdad. Las tablas de verdad clásicas y las que vimos nosotros que eran por evaluación parcial, ¿no? O tablas parciales de verdad. Pero también podemos evaluar las proposiciones respecto de propiedades lógicas. Estas propiedades lógicas, que son el estudio, en realidad es el objeto de interés de la lógica, es el estudio de las propiedades lógicas, pues son varias, ¿no? Entre ellas la validez. ¿Qué es la validez? Bueno, la validez es la propiedad lógica que expresa una relación entre un conjunto de proposiciones y otro conjunto de proposiciones, ¿no? En este caso, digamos, una relación de consecuencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un conjunto de proposiciones de P1 hasta Pn, ¿no? Tengo este conjunto de proposiciones y la validez la voy a pensar en dos términos, ¿no? Ya sea que la piense desde la perspectiva de los valores de verdad, que es, bueno, si estas de acá son verdaderas, entonces cualquier conclusión que salga de aquí, voy a ocupar este símbolo pero no es el apropiado, cualquier conclusión será verdadera también, ¿no? De cosas verdaderas surgen cosas verdaderas. O si este conjunto de aquí es contradictorio, entonces esto de acá será válido, no la conclusión, sino la relación, esta relación de acá. Porque, como hemos visto varias veces, de una contradicción se sigue lo que sea, ¿no? Entonces, en ambos casos nosotros estamos expresando validez. Aquí me interesa mucho saber, en realidad, el valor que va a tomar esta relación de aquí, que sea siempre verdadera, ¿no? Que si esta es siempre verdadera, me está diciendo que es válido. Si en algún caso no es verdadera, digamos, si a veces es verdadera y a veces es falsa, entonces ya no es válido, ya digo, es inválido, no hay una relación eh, de validez entre este conjunto de premisas y esta conclusión. Bueno, hay otra noción también que podemos ocupar, que es la de consecuencia. Y en esta de validez, perdón, aquí tenemos varios métodos, ¿no? También puede ser la tabla de verdad y las reducciones, ¿no? Reducciones semánticas. Y por supuesto, los métodos de prueba de argumentos. Cualquiera de esos puede ser aquí para evaluar validez.
Y los mismos, ay, qué pendejo, los mismos me sirven para evaluar también la relación de consecuencia lógica. La relación de consecuencia lógica es un poquito es un poquito más fundamental, en el entendido de que nosotros solemos pensar, por ejemplo, la validez como una relación que va de las premisas a la conclusión. La relación de consecuencia lógica parece ser una relación que va en ambos sentidos, que viene así. Está también relacionada con otra operación que es la inferencia, la cual también funciona en ambos sentidos, ¿no? Funciona así y así. Esta relación de consecuencia lógica, que también tiene esta misma estructura y que muchos lógicos asumen, o bueno, no asumen, muchos lógicos argumentan que es la relación fundamental, ¿no? Del estudio de la lógica, nos dice de qué manera esta conclusión se obtiene de estas premisas. Nos explica este paso de acá, ¿no? Esa es la diferencia con la validez. En este sentido, perdón, aquí los métodos semánticos no, estas de acá no me ayudan, ¿no? Aquí prácticamente solamente vamos a ocupar métodos de prueba de argumentos. No es que no podamos ocupar métodos semánticos, por supuesto que también podemos usar, por ejemplo, árboles. Y que esos árboles semánticos ofrecen también una buena argumentación en términos de modelos y en términos de transformaciones de fórmulas para o de procesos de inferencia para obtener esta conclusión, ¿no? Entonces, a lo que yo quería llegar, hay más propiedades lógicas, ¿no? Consistencia, monotonicidad, ahorita son las que las que tengo en mente, que si el sistema está cerrado, que si el sistema, etcétera, ¿no? Que si el sistema admite este determinados valores de verdad, y bueno, eso determinará algunas cuestiones sobre pues nuestras proposiciones a estudiar, pero ahorita lo interesante es ver que lo que nosotros hemos estado aprendiendo y lo que aprendemos normalmente en un curso de lógica no es propiamente pues no es propiamente estas cuestiones, y la verdad es que realmente lo que hicimos fue evaluación de proposiciones todo este tiempo. Evaluación de proposiciones respecto a, o respecto, pues sí, evaluación de proposiciones respecto, punto uno, valores de verdad, validez, consecuencia lógica, muy a veces consistencia lógica, y, y bueno, ¿para qué nos sirven todos esos métodos? El tema es que nosotros aprendimos a usar esos métodos, pero de una forma descontextualizada. ¿Y en qué sentido descontextualizada? Bueno, pues que por ejemplo resolvimos tablas de verdad, sí, pero lo hicimos repetitivamente y no solimos aplicarlo a algún ejercicio que requiriera más que poner ceros y unos en las fórmulas. Y lo mismo pasó para las reducciones, para reducción a lo absurdo, para reducción a lo verdadero, si es que la estudian. Y lo mismo para cada método de prueba de argumentos, ¿no? Ya sea prueba directa, prueba condicional, los que estudian resolución, resolución, los que estudian contradicción, contradicción, incluso los que estudian árboles semánticos, realmente lo que estuvieron aprendiendo fue pues un instrumento, pero no llevaron ese instrumento a otro tipo de ejercicios más complicados, ¿no? No, un curso, digamos, esto de aquí para la lógica proposicional sería la mitad de un curso deseable desde mi perspectiva de lógica de un semestre de nivel licenciatura. Entonces la mitad del semestre debería de aprenderse todo esto, todo lo que aquí hemos estado viendo en varias sesiones del stream, ¿no? Entonces, después de esto se pasa a, digamos, a otro sistema de lógica que es lógica de predicados y lógica cuantificacional, donde introducimos un par de operaciones más
pero heredamos mucho de esto, ¿no? Sobre todo la cuestión que tiene que ver con la consecuencia y con los métodos, métodos sintácticos, sobre todo con esto de aquí, ¿no? Aunque todavía hay una fuerte influencia de algunas cuestiones semánticas. Ahora, hay un tema respecto de estar estudiando, así digamos, pudiéramos esperarnos un poquito antes de pasar a estudiar ese sistema de la lógica de cuantificacional y de predicados y, y ver también los límites que tiene la propia lógica proposicional respecto de la cantidad de cosas que puede expresar. Es importante estudiar un poquito otro tipo de ejercicios donde yo voy a aplicar estos métodos, pero me voy a dar cuenta que su aplicación no es tan rajatabla como parecía serlo. Y además de que no es tan rajatabla como parecía serlo, de pronto uno empieza a encontrar hacks o digamos atajos o soluciones creativas donde uno se vale de la mezcla de distintos métodos. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa que nada más basta con hacer tablas de verdad o a lo mejor uno se aprende los métodos de prueba y dice ya sé hacer demostración de argumentos por prueba directa y todo eso, pero resulta ser, ¿no? Que pues no, uno se queda con la idea de que no le puede mover más, ¿no? De que son todas las reglas, de que no puede haber nuevas reglas, de que no puede haber nuevos instrumentos, de que no puede haber, no puedo combinar las cosas que aprendí de valores de verdad, por ejemplo, para hacer en los métodos de prueba de argumentos y otras cositas, porque pues forman parte de dos cosas separadas, ¿no? De, digamos, está separado el estudio. Y la verdad es que cuando se estudia lógica, digamos, uno lee biografía de gente que lleva lógica aplicada, uno lee los textos de Carnap, los textos de Russell o de Tarski o de quien ustedes quieran, y se dan cuenta que realmente no existía esta separación artificial, realmente la hicimos pues para que fuera sencillo memorizar los métodos, pero nada más. No quiere decir que no podamos combinarlos, lo que sí es que pues siempre debe de haber una argumentación atrás y se debe de justificar y todo eso, ¿no? Pero siempre se pueden combinar. Entonces, lo que ya teniendo todo este contexto enorme, eh, pues, pues ahí de referencia, el día de hoy vamos a estudiar unos ejercicios un poquito más avanzados. Estos ejercicios vienen de acá. Entonces, eh, pues vamos a ir revisando. Bueno, esto es pura teoría sobre semántica, ¿no? Sobre hacer tablas de verdad. Entonces aquí, sí, este es sobre solo hacer tablas de verdad. Entonces, pero de aquí los vamos a sacar. Y, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos este ejercicio. Vamos a copiar. No puedo copiar la imagen. A ver. Oh, bueno, pues por eso digo que ese no. No, pues vamos a tomarle aquí un pantallazo. Vamos a pegarlo acá, ¿no? Y vamos a recortar este pedo. Por aquí así. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ejercicio. De las siguientes fórmulas, una y solo una es una tautología. Esta es la pregunta número 5 del examen de licenciatura del año 2010 de la Olimpiada Internacional de Lógica. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Puede parecernos complicado porque pues son varias fórmulas, aunque sean solo dos. Por ejemplo, aquí es una tabla de varias relaciones de verdad y puedo yo empezar a ocupar distintos métodos. Por ejemplo, dice de las siguientes, si una y solo una es una tautología, pues puedo a lo mejor valerme de algunas otras reglas, ¿no? Por ejemplo, la C, esta de aquí, ¿no? Dice P
entonces R, entonces P, ¿no? Está así la fórmula. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo hago aquí, por ejemplo, una implicación material? Me va a quedar así, ¿no? P, entonces R o P, ¿no? Y si aquí yo hago falsa implicación, me va a quedar P y no R. Todo esto ya, estas reglas ya las estudiamos antes, ¿no? O P, me va a quedar así. ¿Y esto qué tiene de especial? Pues que ya puedo yo hacer una distribución, ¿no? Entonces me queda P o P y P o no R. Y de esto me queda P y P o no R. No, me queda porque estas dos de acá se reducen. Eh, que parece que en realidad pues es como haber movido un poquito la fórmula de arriba, ¿no? Es, es lo que pasó con esta fórmula de aquí, ¿no? Esta es equivalente a esta otra fórmula. Ahora, ¿por qué yo ya sé que esto no es una tautología? Porque dependerá mucho de los valores de verdad que tenga la otra de acá. Entonces, esta de aquí va a ser una tautología solo si estos dos valores de aquí abajo fueran verdaderos, ¿no? Aquí, estos de aquí, pues, bueno, más bien si todos sus valores de aquí son verdaderos. Si esta de aquí fuera una estructura, una fórmula, siempre, pues ya. Pero además hay otra cosa, P en sí misma, en su tabla de verdad, ya tiene dos valores falsos y la regla me dice que si yo ya tengo dos falsos en una conjunción, en automático la conjunción se hace falsa. Entonces, pues nada, ¿no? Al haber hecho esto, al haber encontrado P en conjunción con otra fórmula, el hecho de que esa misma P sea una fórmula contingente que tiene falsos, pues va a ser falsa también esa conjunción en algún momento y ya no es una tautología, ¿no? Esto ya nada más es el análisis, no tuve que hacer toda la tabla de verdad y pues solamente hice un par de formulitas para pues solucionarme la vida, ¿no? Entonces la C no es. Y uno dice, bueno, entonces P, entonces R, entonces P, entonces P, ¿no? Sabemos que esta de aquí era la C, ¿no? Entonces P, bueno, teníamos que era P eh, y P o no R, ¿no? Todo esto, entonces P. Y podemos volver a hacer el mismo razonamiento. Otra vez, ¿no? Implicación material. Cambiamos esto acá, cambiamos esto acá. Y luego ya tengo aquí yo esta negación que puedo hacer ley de De Morgan, ¿no? Entonces al hacer ley de De Morgan me va a quedar aquí una negación y aquí otra negación y va a cambiar esa disyunción, esa conjunción por una disyunción, ¿no? Y a lo mejor aquí ya me parece más razonable, por ejemplo, si aquí son puras disyunciones, yo puedo hacer una agrupación y hacer lo siguiente, quitar esos paréntesis por regla de agrupación y luego mover esta P con esta otra no P y agruparlas también juntas, de manera que me quede, no es cierto que P o no R, en un paréntesis, o P o no P. P o no P es una fórmula que tautológica por la estructura, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la estructura del tercero excluido y la podemos nosotros reducir entonces a una constante de verdad que la vimos la semana pasada, el martes pasado, que es como una T alargada, ¿no? Una constante de tautología. Una tautología en disyunción con cualquier otra fórmula en automático es que tautología. Entonces ya no me importa el valor de esto de acá, esto se anula y todo esto es equivalente a tautología y la fórmula correcta era la D. Entonces aquí lo resolvimos solamente haciendo transformaciones, pero
tenemos en mente también todo el tiempo el análisis semántico, las propiedades de las fórmulas, las estructuras, cómo se van comportando los valores de verdad. Ahora, ¿podemos escalarlo? Pues sí, ¿no? Sabemos nosotros que podemos comprobar, por ejemplo, que A y B no son tautologías. Por ejemplo, esta de aquí es igualita a esta fórmula de acá, ¿no? Hasta aquí. Entonces tenemos tautología, entonces P. Bueno, tautología entonces P también es una estructura que tiene una fórmula con el mismo valor siempre, constante, en este caso verdadero. Si yo le hago la tabla de verdad, va a ser equivalente a quién? A P, ¿no? Entonces todo esto es equivalente a P. Y P es verdadero o falso, por lo tanto B tampoco era. Pero además, esta fórmula de aquí, ¿no? Que es hasta aquí, es a ver, son 1, 2, 3, 4 paréntesis. Entonces, si nosotros agarramos A, hasta los primeros 4 paréntesis es equivalente a P, ¿no? Hasta 1, 2, 3, 4, hasta aquí. Todo esto es equivalente a P. Entonces nosotros tenemos P, entonces P, paréntesis, entonces P. Listo. Esto de acá, P, entonces P, es una tautología, que una proposición se implique a sí misma siempre nos va a dar verdad, ¿no? Eso es como decir, si llueve, entonces llueve, ¿no? O si el perro ladra, entonces ladra. Pues, claro, ¿no? Entonces esto nos da verdadero y otra vez esta estructura P, entonces P, se traduce o se reduce a tautología. Y como en el caso anterior, tautología entonces algo es equivalente a algo, a ese otro algo que sería P. Entonces la opción A tampoco es porque es equivalente a P y solamente la opción D era la correcta, ¿no? Para este ejercicio tuvimos en cuenta tanto los valores de verdad como algunas reglas de inferencia. No tuvimos que hacer toda la tabla de verdad. ¿Se puede hacer por tablas de verdad? Sí, de hecho si le hacen la tabla de verdad, que va a ser engorroso, van a encontrar, pero deben de hacer 4 tablas de verdad. En este caso, para este tipo de ejercicio se recomienda siempre iniciar por los más sencillos, ¿no? Por ejemplo, aunque no sea la opción correcta, pues por C, porque es la más fácil de analizar. Y luego pues por D y así en orden, ¿no? Hacia la más difícil. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí había otra, ¿no? Ah, mira, reducciones al absurdo y determina si son tautologías o no. Esto ya es básico, ¿no? Lo estuvimos haciendo hasta el cansancio. Este, por ejemplo, está un poquito más complicado, pero pues no. Dice aquí, si una y solo una de las siguientes proposiciones es falsa, entonces ¿cuál es? Este es un ejercicio un poco más difícil, el de aquí. Vamos a ver por qué es un ejercicio más difícil. Este es de hecho significativamente más difícil que el anterior, que el que acabamos de hacer. Pero no nos espantemos, vamos a aprender a hacerlo, ¿no? Es la idea. Entonces, bueno, este es ejercicio del 2018 de licenciatura, el número 3. Y dice, una y solo una de las siguientes proposiciones es falsa. ¿Cuál es esa proposición que es falsa? Bueno, de entrada es complicado porque este es un tipo de ejercicio que se resuelve por un método al que llamamos suposición de pasos, o de casos, perdón. ¿Se acuerdan que cuando hacemos una tabla de verdad, por ejemplo P o Q, nos da esto, ¿no? Este resultado? Bueno, lo que nosotros estamos obteniendo son modelos. Por ejemplo, este de aquí es un modelo según el cual la proposición P era verdadera y la proposición Q era verdadera y el resultado nos dio verdadero. Este es un modelo según el cual la primera proposición es verdadero pero la segunda es falsa y me dice que me sigue dando verdadero el resultado de esa conectiva. Y así, ¿no? Para cada una hay un modelo. Bueno, aquí cuando me dice si una y solo una es falsa, quiere decir que yo debo de encontrar un modelo que haga a cualquiera de ellas falsa, por ejemplo a falsa,
pero respetando los valores de verdad que yo ya he encontrado para ese modelo, las demás me deben de dar verdaderas. No puede haber otra falsa porque la condición es que solo una puede ser falsa, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros sabemos es que todas estas proposiciones forman parte del mismo conjunto de proposiciones. Están en la misma cajita. Y entonces, si esta R de aquí es verdadera, pues también va a ser verdadera esta R, y también va a ser verdadera esta R, y también va a ser verdadera esta R, y también va a ser verdadera esta R. Hasta ahí chido el análisis, ¿no? Hay más cosas que debemos nosotros de saber. Por ejemplo, aquí podemos ver, si dice una de ellas es falsa, pues vamos a ver cuál sería más fácil empezar. Pero la opción A tiene como conectiva principal una conjunción. La tabla de la conjunción, que sería esta, es esta. Tiene tres modelos para los cuales es falsa. Entonces, esta de aquí requiere que yo revise tres modelos, lo cual no es muy bonito. La proposición B tiene un condicional. Vamos a cambiar. El condicional tiene solamente un modelo para el cual es falsa. Entonces, este me agrada más, ¿no? ¿Por qué? Me agrada más porque solamente es un modelo a evaluar. Entonces, esta puede ser una buena opción para iniciar, al igual que E, que tiene condicional, mientras que A, C y D tienen una conjunción. Entonces, partiendo del hecho de que pues hay menos casos falsos, ¿no? Y más casos verdaderos en estas, son más sencillas y en las otras al revés, ¿no? Ahora, esa es la primera parte del análisis. También hay otras cosas. Como son parte del mismo conjunto, por ejemplo, A sería falsa si R es falsa, ¿no? Pero eso haría que C también sea falsa y que D sea falsa, ¿no? Entonces, R es una proposición que no puede ser falsa, tiene que ser verdadera. Porque si R es falsa, tengo entonces tres opciones que son falsas y solamente puedo tener una. R tiene que ser forzosamente verdadera. Listo. Aquí es verdadera, aquí es verdadera y aquí es verdadera. Si R es forzosamente verdadera, ya puedo entonces aplicar métodos que me van a ayudar. Por ejemplo, la fórmula A va a pasar a ser no Q, gracias por el follow, no P o no Q, y R, pero R ya sabemos que es verdadera, entonces la vamos a sustituir por constante de verdad, ¿no? Verdad en conjunción, constante de verdad en conjunción con otra cosa, me va a dar esa otra cosa. Para quien se lo perdió, pues porque esto, ¿no? En conjunción con otra cosa, este siempre es verdadero, este es verdadero falso, va a dar verdadero falso, ¿no? Entonces esto es igual que esto de acá. Y por el principio que vimos cuando estudiamos leyes de equivalencia, si dos fórmulas tienen la misma tabla de verdad, son equivalentes entre sí. Entonces, vean que se redujo la complejidad del ejercicio, en tanto que la opción A se queda como no P o no Q. Todavía no sé si la opción A es la buena o no, pero se acaba de hacer ligeramente más sencilla, ¿no? Ahora vamos a ver la opción B. Por ejemplo, la opción B era R, que es verdadero, constante de verdad. Entonces, ¿qué pedo con? ¿Qué me está? Ahí está. Verdadero, entonces P o no Q. Bueno, si yo tengo constante de verdad como antecedente de una fórmula, así, entonces, cualquier fórmula, aquí que me va a dar verdadero y acá me va a dar falso. Entonces me da esa otra fórmula, ¿no? Entonces la otra fórmula se reduce a P o no Q. Y esto pues está definitivamente más sencillito, ¿no? La opción B. Es más, vamos a escribirla abajo. Entonces la opción B era lo que está después del condicional, que es P o no Q.
Luego tenemos esta fórmula de acá que era R en conjunción con otra cosa, y esa nos va a dar en C, P, entonces Q. Y luego tenemos la opción D que nos va a dar, no es cierto que P y Q. Y luego tenemos la opción E que nos va a dar no P, sí solo sí Q. Y aquí el análisis ya es más sencillo, ¿no? Una y solo una de estas es falsa. Ok, seguimos partiendo del supuesto de que D es la más difícil de evaluar, pero ahora hay que ver si el hecho de que D sea falsa por alguna de estas dos no hace que las demás se vean afectadas. Por ejemplo, ¿no? Si Q es falsa, P tiene que ser forzosamente falsa, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí en C me quedaría Q falsa y me quedaría P, entonces algo falso. Si P se hace verdadera, entonces aquí se hace en automático falsa la fórmula y tengo dos fórmulas falsas. Entonces, para el caso de que, suponiendo que P es falsa, que Q es falsa, perdón, P debe de ser falso para que aquí sea verdadero. Ah, qué pedo, se me movió muy culero del... Ahí está. Y sea falso esta conjunción, ¿no? Sabiendo que P es falsa, aquí no Q debe de ser verdadera, ¿no? Como Q es falsa, pues sí se conserva y no hay pedo, pasa bien. Al ser no Q verdadera, aquí la cagué, aquí era no P o no Q. En A. Sí. Al ser no Q verdadera acá, pues aquí también es verdadera y en automático esta conjunción se hace verdadera, ¿no? Recordando este principio de verdadero en disyunción, se hace verdadera la disyunción, ¿no? Y ya nada más me hace falta evaluar este de aquí, ¿no? Si Q es falsa y P es falsa, esta fórmula de aquí se va a hacer verdadera y luego tengo verdadero si solo si falso, lo cual es falso, ¿vale? Entonces la fórmula D no puede ser la opción correcta porque me lleva me lleva a dos opciones que se hacen falsas, en este caso esta y en este caso esta opción, con ese modelo de interpretación. Entonces aquí pues no me conviene, ¿no? Vamos a... Ahora antes de pasar vamos a evaluar E. Es una fórmula mucho más interesante de evaluar que D por la siguiente cuestión. Si yo tengo una proposición negada en disyunción, yo puedo, en bicondicional yo puedo mover esa negación. La negación estaba con P y la moví hacia afuera y le puse paréntesis. ¿Esto qué me dice? Formalmente me está diciendo que los valores de verdad de P y de Q no pueden ser iguales, tienen que ser diferentes, forzosamente, ¿no? Si los valores de verdad y de Q son iguales, por ejemplo, verdadero, aquí me va a dar falso y esta se hace verdadera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si son iguales? Por ejemplo, en este caso, ambas serían falsas, aquí me daría falso, aquí me daría falso, aquí me daría verdadero y luego aquí me daría verdadero y luego aquí me daría falso y aquí ya tendría dos falsos, ¿no? Entonces el tema realmente está, o la dificultad está con esta conjunción de acá, y si el caso en el que Q era falso no me funcionaba, bueno, puedo probar entonces el caso, pero ahora con P. Por ejemplo, que P sea verdadera, para que esta negación de aquí sea sea falsa esta de acá. Y si yo hago eso, por ejemplo aquí en automático P se hace verdadera, ¿no? Esta fórmula de acá tiene que ser verdadera forzosamente. Entonces para que esta fórmula sea verdadera, Q debe de ser falsa también, ¿no? Y si tenemos esta interpretación donde Q es falsa, pues esta fórmula de aquí se hace falsa y aquí ya tengo verdad. Ahora, esto va a hacer que esta fórmula de acá sea falsa y ya no me funciona.
y se está poniendo sabroso, ¿no? Porque entonces lo que acabo de probar es con las dos formas posibles en las cuales D puede ser falsa, con dos formas posibles en las cuales D puede ser falsa, encuentro dos opciones correctas. ¿Y cuál es la otra opción? Pues ambas son falsas. Así, de esta manera, ¿no? Si lo hago de esta manera, si Q es falsa, P es verdadera, aquí me va a dar falso y aquí me va a dar ¿cómo se llama? Y aquí me va a dar verdadero. Ah, no, este es el modelo que tenía antes. El que me hace falta es... ¡Ay! Es que Q sea verdadera, ¿no? Pero otra vez, bueno, si Q es verdadera, aquí, verdadero, y luego aquí P es verdadero, entonces aquí me va a dar verdadero, y aquí me va a dar falso, y eso anula el otro modelo, ¿no? Entonces, en los tres casos en los cuales yo intento hacer que D sea falsa, me encuentro al menos otra, generalmente E, que me dice, no, espérate. Eso quiere decir que esta fórmula tiene que ser necesariamente verdadera. Y ahora sabemos que Q tiene que ser necesariamente verdadera y que P tiene que ser necesariamente falsa. Si P es falso y Q es verdadera, por principio de explosión se sigue también la verdad de aquí, ¿no? O sea, una tautología se sigue de lo que sea. Si P, perdón, si no Q, ahorita no. Ahora, aquí son diferentes los dos valores de verdad, ¿no? Aquí yo tengo P falso, Q verdadero, aquí me va a dar falso y negación de acá se hace verdadera. Hasta aquí vamos bien. Aquí, en el caso de no P es falso y se hace verdadera esta negación y eso hace en automático verdadero esta disyunción. Ya no me importa el valor de no Q. Y ahora P es falso y Q es verdadero, por lo tanto no Q es falso. Tengo falso o falso, falso. Este es el modelo que satisface, pues sí, que satisface las opciones, ¿no? Entonces, para la pregunta, una y solo una de estas es falsa, ¿cuál es? Pues la opción correcta es la B. Ahora, ¿por qué iniciamos? ¿Por qué iniciamos probando por allá y no en las otras proposiciones? ¿Por qué iniciamos probando con D y con E? Porque estas tienen casos únicos que favorecían la interpretación. Si hubiéramos empezado con, por ejemplo, la disyunción solo tiene un caso en el que es falsa, pero tengo dos disyunciones. Y lo mismo aquí, la implicación solo tiene un caso en el que es falsa, pero también, ¿no? Tengo otras dos en el que solamente hay un caso en el que son falsas. Entonces, tengo que estar probando el caso único de tres fórmulas. En lugar de probar ese caso único, pues mejor pruebo mejor pruebo los tres casos de la fórmula de la otra fórmula, y si ninguno de esos me da resultado, entonces el caso siguiente es definitivo y me va a llevar a la respuesta. Aquí ya nada más estamos, ya no nada más nos estamos valiendo pues de hacer tablas de verdad. Pudimos haber hecho tabla de verdad, sí, ponerlas todas en una sola y luego revisar el caso en el que todas fueran verdaderas de una sola interpretación de un solo modelo y solo una fuera falsa, pero era bien engorroso hacer eso. Este método de suposición era más largo. Además, recordemos que el ejercicio original tiene tres proposiciones diferentes y esta es una tabla de verdad de 8 renglones. Y no este método de análisis de acá que salió de reducir la R, dado el principio de que R tenía que ser forzosamente verdadera, ¿no? Entonces, pues aquí ocupamos nuestras herramientas y ahora ya no hubo como que prueba directa, ¿no? En realidad nada más aplicamos las reglas que sabemos de inferencia y de equivalencia para reescribir las fórmulas, en hacerlas, digamos, llevarlas a un lenguaje más manejable. Y lo que me interesa dejar claro con esto es que ese es como el uso que realmente tienen esas reglas,
son métodos que podemos aplicar a distintos tipos de problemas. En este caso, pues estos no son problemas tan fuertes, pero pues son complicados, ¿no? Ahora vamos a ver estos de aquí, ¿no? El de 2012 es más fácil que el de 2017. Los ejercicios de Olimpiada viejitos son más sencillos que los nuevos. Entonces, mejor vamos a resolver esos. El de 2012, ¿no? Y sirve que introducimos otro concepto importante, la simbolización. Esto lo vimos en las nociones básicas, cómo se simboliza, qué significa en lenguaje natural alguna proposición y esas cosas. Y ya no lo retomamos, pero está en esos videos de noción básica que están en YouTube. Para que de todas maneras siempre que ocupemos esto lo vamos a ir ahí, ¿no? Entonces vean, aquí dice cómo es el siguiente argumento. Y tenemos opciones. Antes de pasar a siquiera a evaluar, vamos a ver las opciones. Dice válido con premisas contradictorias. ¿Esto qué quiere decir? Tiene premisas y en las premisas tiene una fórmula de la forma alfa y no alfa, alfa y no alfa, ¿no? Tiene una fórmula de esta en las premisas y ese conjunto de premisas y cualquier cantidad de premisas implican, ahí ya son contradictorias, otras cosas. Nosotros sabemos que si en las premisas hay una contradicción, que en este caso es esta contradicción, se sigue lo que sea, ¿no? Si las premisas son contradictorias, se sigue lo que sea y eso quiere decir que es válido. Entonces la opción A, válido con premisas contradictorias, puede ser. Ahora, inválido con premisas contradictorias, es lo opuesto a A. No hay manera humana posible, no es por principio, no puede darse este caso. No puede ser inválido porque como tengo una contradicción y eso me hace explosivo todo el argumento, explota y se sigue cualquier cosa, entonces no puede ser inválido con premisas contradictorias. Para ser inválido, para que un ejercicio, un argumento sea inválido, tiene que darse necesariamente la conclusión de que las premisas son válidas, digamos las premisas son no contradictorias, en este caso es cualquier número de premisas, y ese cualquier número de premisas implican una conclusión, y para que sea inválido quiere decir que estas de aquí son verdaderas, o sea, este conjunto completito es consistente, todas pueden ser verdaderas simultáneamente, y la conclusión es falsa. Ese es el único caso, ¿vale? Para que pueda ser inválido. Ahora, válido y se usan todas las premisas para obtener la conclusión, bueno, esto está de ver, ¿no? Quiere decir que se puede hacer cálculo con esto. Inválido con premisas no contradictorias, que es esto que les acabo de explicar. Esto también puede ser. Y luego válido y no se usan todas las premisas para obtener la conclusión. Ok. Entonces, por ejemplo, si es válido con premisas contradictorias, pudiera ser que entonces no se usen todas las premisas y sean dos opciones correctas. Vamos a ver si esa versión de eliminación A, hay un caso en el que A puede ser eliminado con E, de ahí en fuera los otros pasan. Sabemos que la opción B no puede ser, esta no existe, la eliminamos para no confundirnos y nos quedamos solo con A, C, D y E. Y luego pasamos a ver el argumento. Dice muero de amor o muero de pena. Bueno, o de amor o de pena. Y tiene un punto. Entonces, pues ese punto significa una conjunción o que es una nueva premisa, ¿no? Ahora aquí dice muero de tristeza o muero de dolor. Uy, este se puso, fue a ver Barbie. Si muero de tristeza, entonces muero de pena, ¿vale? Si muero de dolor, entonces muero de amor. Y luego la conclusión es
muero de tristeza y muero de amor. ¡Újule! Y esto se resuelve por el método que quieran. Vamos a hacerlo por prueba directa, porque si lo hacemos por prueba directa podemos mostrar si es válido y se usan todas, o inválido y no se usan todas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos T y tenemos A, y la lógica nos dice, ¿no? Pues que para ocupar T y A nosotros necesitamos tenerlas por separado, ¿no? Así, T y tener A para unirlas, pues porque no están unidas por acá, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa. De entrada, no tengo ni una sola proposición. Sí, no tengo ni una sola proposición que sea atómica, ¿vale? Como no tengo proposiciones atómicas, no puedo hacer como que modus ponens, modus tollens y esas cosas. Esas reglas de entrada están vetadas. Lo que sí tengo es oportunidad de practicar los dilemas. Por ejemplo, A o P están A o P, ¿vale? Entonces quiere decir que tengo una disyunción entre obtener cualquiera de estas dos causas, entre A o P, ¿no? Eso quiere decir, están acá pero no están negadas. Pero en cambio, T o D, que eso sí me interesa, están acá, ¿no? Si yo tuviera T, podría hacer modus ponens y obtener P. Si yo tuviera D, pudiera ser acá está D, pudiera ser modus ponens y obtener A. Pero no tengo ninguna de las dos. Pero sé que tengo alguna, por lo menos una, pero no sé cuál. Entonces sé que puedo obtener P en algún momento o quizás pueda obtener A. Pero pues de nada me sirve, porque esa ya la tengo acá arriba. Vean, P o A está aquí, es la primera proposición. Entonces ya me chingué, eso no sirve. Ahora, ¿cuál era la otra opción? Pues ya no hay otra opción. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se ocurre que se pueda hacer aquí? ¿Qué pedo? Salió un mito. Llorar, ¿no? Pues prueba por contradicción, no me queda de otra. Si tengo T y A, las agregamos negadas, ¿no? Como parte del método de prueba por contradicción. Recordemos que ese método así funcionaba. Agregas la conclusión negada. Listo. Bueno, tenemos conclusión negada y luego le aplicamos reglas de transformación a esa conclusión negada para llegar a alguna fórmula. En este caso yo le quiero aplicar falsa implicación T, entonces no A. Tengo a T como consecuente, pero no la tengo como antecedente en ningún lado. Aquí la tengo. Puedo hacer transposición y entonces quedarme con A, entonces no T. De esta manera. Y ahora tengo a A como consecuente y a A como antecedente, y entonces aquí puedo obtener D, entonces no T. Listo. Ahora sí, si tengo a D como antecedente y aquí tengo a este de acá, pues puedo yo hacer implicación material y quedarme con no T, entonces D. ¿Vale? Y luego acá ya me quedaría como D, entonces D. Y esto se reduce a una tautología y todo lo demás se va. Entonces no me valió para nada esta vía, digamos, qué pedo, esta vía de solución no me valió para nada. ¿Por qué no me deja? Ya. Entonces vamos a dejarla ahí y pues vamos a probar otro caso. Vamos a probar con P, por ejemplo. Aquí arriba tengo A
o P. Puedo hacer entonces no A por implicación material, entonces P, y luego quedarme con T, entonces P. T, entonces P, que es esta fórmula que tengo aquí. Entonces tampoco me sirve de nada, porque ya tengo esa fórmula ahí, ¿no? Y finalmente, pues ya no puedo hacer nada, ya lo intenté con D, entonces A. Pudiera hacer transposición, por ejemplo, para D, entonces A, y quedarme con no A, entonces no D. Y luego aquí tengo A en el antecedente y aquí en el consecuente, y me quedo con T, entonces no D. Y luego de T, entonces no D, que podría hacer aquí mover esta y quedarme con no D, entonces T, y me va a llevar a T, entonces T, ¿no? Y tampoco funciona. Acabo de hacer los 3 métodos de prueba directa y por ninguno logré hacer nada. Entonces quiere decir que este no es válido, es inválido, con premisas no contradictorias. ¿Por qué? Porque ninguna de estas contradice a otra. Es la negación de otra proposición. ¿Cómo sé? ¿Cómo lo garantizo? Lo puedo garantizar con valores de verdad, pero la prueba por contradicción que acabo de hacer es un ejemplo. ¿Cómo lo hago? Bueno, si todas estas pueden ser verdaderas simultáneamente y esta de acá falsa, por ejemplo, que esta sea falsa porque A es falsa. Entonces A es falsa y aquí sería verdadero, P tiene que ser verdadero. Si P es verdadero, se hace verdadera esta implicación de acá. Si A es falsa, aquí en esta fórmula de acá, D tiene que ser falsa para que sea verdadera. Y si D es falsa, T tiene que ser verdadera, ¿no? Y ya está. Todas hechas verdaderas mientras la conclusión era falsa. ¿Que pude haber hecho eso desde un principio? Pues sí, pero quería practicar también las otras transformaciones, las otras reglas. Entonces ya aquí queda, digamos, este ejercicio y resultó que era inválido con premisas no contradictorias. Vamos a pasar a... ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya llevamos 50 minutos y apenas hemos resuelto 3. Como nota, que vale la pena tener en cuenta, estos ejercicios se tiene... si dividiéramos el examen en tiempos iguales, nos debería de tomar máximo 1 minuto y medio por cada ejercicio. Vamos a ver el de 2017, ¿qué tal está? SD 2017, yo participé en esa olimpiada. Y sí califiqué a la final, pero no hice el examen de la final. Creo que fue por línea. Sí, fue por línea. Y me fue re mal. Vamos a ver, vamos a ampliar esto más para que... Bueno, vamos a ver aquí qué dice. ¿Cuál de los siguientes enunciados? Ah, miren, este es de teoría. ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre argumentos es importante, necesariamente verdadero? Vamos a ver qué pedo. La validez o invalidez de un argumento depende únicamente del valor de verdad de sus premisas. Vamos a ver. Si las premisas son verdaderas, cuando yo tengo puras premisas verdaderas, le voy a poner constante de verdad. Entonces, porque el argumento tiene una estructura condicional, ¿no? Con un entonces. O son falsas. Cuando son falsas, contradictorias, pues es verdadero este pedo de aquí, ¿no? Sin importar la conclusión. Pero cuando son verdaderas, para determinar la validez todavía necesito determinar la conclusión. Que la conclusión pueda ser verdadera simultáneamente con esas premisas. Entonces, el primer caso no es. ¿Vale? Ahora, los argumentos cuyas premisas son inconsistentes son siempre válidos. Argumentos cuyas premisas son inconsistentes o contradictorias siempre me van a dar verdaderos. Sí, este es el principio de explosión, ¿no?
Vamos a marcarlo. ¿Qué tal que por ahí hay? Porque luego estos cabrones se pasan. Si a partir de las premisas de un argumento se puede derivar la negación de su conclusión, entonces el argumento es inválido. Ok. Si a partir de las premisas de un argumento, supongamos nosotros que tenemos un conjunto de premisas, ¿no? Como en nuestras estructuras. Tenemos la premisa 1, la premisa n, por acá tenemos una conclusión y en algún momento, en alguna inferencia n, nosotros obtuvimos la negación de la conclusión. ¿Esto hace que sea inválido? No. ¿Por qué? Porque hay un caso en el cual el argumento puede ser válido y es que este conjunto sea inconsistente. Por ejemplo, que en la inferencia n más 1 yo obtenga c. Aquí ya tengo no c y c. Entonces si yo tengo no c y c, he encontrado la conclusión y su negación y quiere decir que era que pues el argumento era válido con premisas inconsistentes, que nos regresa al caso B. Entonces, si bien es cierto, si yo obtengo la negación de la conclusión en mis inferencias, podría ser inválido, también podría ser válido. Caso C, no es. Caso D, los argumentos cuyas premisas son inconsistentes son siempre inválidos. Tenemos otra vez esta estructura en el cual tenemos una, digamos, una premisa que es alfa y no alfa. Es alfa y no alfa. Y nos dice los argumentos cuyas premisas aquí son inconsistentes son siempre inválidos, pues es falso, ¿no? Este es el que vimos en el ejercicio anterior. Estos no existen. Siempre que las premisas sean inconsistentes, el argumento será válido. Y luego, válido por explosión, o sea, que sea válido no quiere decir que sea un buen argumento, para que luego no me acusen de que les dije cosas. Si un argumento es válido, entonces tanto sus premisas como su conclusión son verdaderas. Y otra vez, esto no es cierto, porque nosotros tenemos, en el caso, supongamos ahora el argumento lo vamos a expresar en forma condicional. Lo que está diciendo es lo siguiente: si las premisas son verdaderas y la conclusión es verdadera, entonces si un argumento es válido, entonces ambas son verdaderas. Este sería un buen argumento. Si yo parto de premisas verdaderas, llego a una conclusión verdadera, es un buen argumento. Pero hay argumentos que son válidos porque la conclusión, las premisas son inconsistentes y la conclusión era falsa, o igual y la conclusión era verdadera, ¿no? Por ejemplo, la conclusión era verdadera, sí, pero está sustentada en contradicciones, o también puede ser que pues tenga contradicciones y tenga falsedades y de todas maneras es verdadero. Entonces, pues el caso E tampoco es. Y la opción correcta era la B. ¿Ya vieron? De puro... Ese estuvo en corto, ¿no? Estoy seguro que lo tuve mal. A huevo que yo me equivoqué en este ejercicio cuando lo hice. Vamos a hacer el último. Licenciatura 2010. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre argumentos es válida? Nah, ya vamos a pasar de los argumentos. Aquí ya tenemos reglas, doble negación, asociación, distribución, implicación material, explicación de cómo se aplican, equivalencias notables, estas no se las voy a explicar, reglas Quine, estas están aquí, son estos casos donde tengo fórmula y constante de verdad, constante de falsedad. Siempre que hay una constante por ahí con alguna otra proposición obtengo resultados interesantes. Estos de aquí demostramos que estaban mal. Este de aquí estaba bien, lo hicimos la vez pasada. Pues vamos a ver esta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes fórmulas no es lógicamente equivalente a esta? Hijo de la verga. Un ejercicio... Les prometí ejercicios de nivel medio a complicado, ¿no? Y hasta ahora hemos visto puros ejercicios de nivel medio.
Y son medio porque tuvimos que ocupar un poquito más de razonamiento lógico y no tanto quedarnos con los métodos que estamos acostumbrados a andar aplicando así nomás. Entonces vamos a marcar la fórmula. ¿Qué pedo? F, es que están con F, G, que va a ser B, está la H, aquí está la H, que está a ser la C, la I y la E. Listo. Se ve bueno, ¿no? Tenemos esta fórmula y tenemos esta otra fórmula de acá. Estas fórmulas. No mames, yo veo esto y me espanto. Yo veo esto en un examen. De hecho estaría bueno dejarle esto en un examen, aquí un extra de lógica. Extraordinario de lógica. Examen final, así. Y que este sea el primer problema y todos los demás que estén bien en corto. Para que el alumno los vea y diga, no mames, ya valí verga, y los ejercicios de abajo, y lo intente hacer y pierda tiempo en lugar de hacer los ejercicios de abajo que sí estaban fáciles. Bueno, dejando la maldad de lado un poquito, esto es P o Q y esto es P o no Q. Esto de aquí, qué perro, me quieren confundir. Bueno, tenemos la opción de distribuir esto como queramos. Miren, lo que les voy a decir no siempre, a veces más es menos. ¿En qué sentido? Que yo puedo distribuir esta fórmula y relacionarla con estas fórmulas de acá, con ambas. Por ejemplo, yo puedo hacer no P o Q y P o no Q por distribución. Luego un paréntesis acá, disyunción grandota, y luego no P o Q o R. Oye, ¿y para qué hiciste eso? Bueno, pues porque esta fórmula de acá es no P o Q y aquí es P o no Q. Esto es equivalente a P si solo si Q. ¿Vale? Por equivalencia en material. Entonces aquí ya de una tenemos P si solo si Q o todo esto. ¿Y de qué me sirve saber que tengo en un lado P si solo si Q en disyunción con cualquier otra cosa? Bueno, que si yo puedo hacer un P si solo si Q con algunas de las que hay por acá, pues ya encontré la equivalencia. ¿De qué manera? Dice, ¿cuál no es lógicamente equivalente a la primera fórmula? O sea, todavía está peor este pedo, ¿vale? Porque dice, ¿cuál no es? Y eso es complicado. Ahora, como son puras disyunciones, pues yo puedo quitar esto y tengo así, ¿no? P si solo si Q, o sea, esta fórmula, la original, es equivalente a P si solo si Q o no P o Q o R. Esa es la fórmula. Entonces vamos a ver si podemos nosotros hacer algo así. Y voy a iniciar por la fórmula, por la que esté más perrilla, ¿no? O la que esté más... ¿Por cuál? Si está perro este ejercicio, sí nos pasamos de verga cuando lo hicimos. Bueno, la C no es buena opción. A ver la B. Y luego dice cuál no es lógica. Quiere decir que varias de estas sí se pueden traducir con esta. Yo digo que esta huella de aquí, la E. Vamos a ver si la E puede transformarse a esto o algo similar. La E tiene P
y Q, o paréntesis, no P y R, o R y Q, ¿vale? Está así, pero resulta y resalta y que tiene puras conectivas que son puras disyunciones, y yo puedo hacer agrupación y quitar los paréntesis innecesarios, entonces quedarme nomás así, ¿no? Y ¿qué más puedo hacer? Bueno, mira qué belleza. Yo puedo primero dejarlo así antes de quitar los paréntesis innecesarios. Puedo hacer una distribución y sacar esta R. Entonces esta fórmula de aquí quedaría como, no es cierto que P, esta conectiva entra, o eh, Q y R. Quedaría así, ¿vale? La conectiva sale, o sea, la variable que se repite sale junto con su conectiva, en este caso la conjunción, y las otras dos entran a otro paréntesis con la conectiva que estaba afuera. Esa es la distribución. Entonces ya tenemos P y Q, o todo esto, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues podemos hacer distribución. Por ejemplo, aquí estaba esto en disyunción, en conjunción, en disyunción, perdón. Así, ¿vale? Y este sí era Q, Q y no P. Y ahí está. Entonces, si lo hago así, puedo hacer distribución y meter esto para acá, junto con su conectiva. Entonces, en un corchete me va a quedar P y Q, junto con su conectiva O, y en el primero voy a relacionar con esta fórmula de acá, no P o Q, y en el segundo, que es esta conectiva sale, lo voy a relacionar con P, Q o R, así, ¿vale? A la hora de entrar de hacer la distribución, sale, en este caso, esta conectiva que es la disyunción entra, y esta que es la conjunción sale. Listo. Y ahora vamos a ver si se pone bueno. Pues ya de entrada, pues lo que yo quería hacer era ver si podíamos relacionar estas de acá, ¿no? Pero aquí ya no nos queda. Por ejemplo, pues si yo puedo volver a hacer una distribución, pues sí, ¿no? Puedo, por ejemplo, distribuir esta con todas estas de acá adentro, que sería no P o Q, o P, como no P o Q o P, así, y esta conectiva sale, ¿no? Y la otra me quedaría como no P o Q o Q. Vamos a ver si esto se puede reducir. Por ejemplo, aquí ya son puras, me queda P o no P, que eso es una tautología, ¿no? Tautología en disyunción con una fórmula cualquiera se convierte en tautología, y luego tautología en conjunción con una fórmula cualquiera se convierte en la fórmula cualquiera. Luego, no, aquí me queda Q o Q. Q o Q se reduce y me quedó como no P o Q. Entonces todo esto en realidad es equivalente a P, no P o Q, así. ¿Vale? Que eso no es muy distinto de lo que ya traíamos, se parece a esto de acá, ¿no? Y ahora, aquí no puedo hacer esa distribución, pero me suena a que a lo mejor puedo volver a hacer una distribución, pero si vuelvo a hacer distribución va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, no P o Q, y al distribuirla, en el primer caso se va a relacionar con la conjunción con P y Q, lo cual no me sirve,
y luego nuevamente con R. Entonces voy a estar haciendo distribuciones al infinito y esa fórmula realmente no me aporta en absoluto nada. El método sintáctico, que es estar aplicando estas reglas, está muy complicado aquí. Primero por la cantidad, ¿no? Por el tamaño de las fórmulas. La E parecía la más sencilla y nos ha dado problemas y no hemos determinado que no es equivalente, ¿eh? O sea, todavía puede ser equivalente. ¿Qué podemos hacer? Llorar. Llorar, llorar, llorar. O sea, es que no quiero hacer tablas de verdad, pues. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probar modelos, ¿vale? ¿Cómo es eso de probar modelos? Vamos a suponer un modelo aleatorio, arbitrario, por descarte, ¿no? El modelo según el cual todas las fórmulas, todas las proposiciones son verdaderas. Entonces, esto se convierte en verdad, esto de aquí se hace verdadero, y por ejemplo aquí Q sería verdadero, no P sería falso, y de todas maneras sería verdadera toda la fórmula, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Si por ejemplo las dos son verdaderas, se hace verdadera esta fórmula, se hace verdadera esta disyunción, y ya no importa todo este paréntesis hasta acá, se hace verdadera porque está la disyunción principal, se hace verdadera esta disyunción y esta disyunción de acá, ¿no? Entonces cuando todas son verdaderas, la A sí es equivalente, pasa la prueba. Si esta es verdadera, se hace verdadera esta disyunción y luego esta disyunción de acá, y la B también pasa la prueba de fuego. Si es por ese caso, entonces esta sería verdadera, aquí sería verdadera esta disyunción que llega con este paréntesis de acá, se hace verdadera esta disyunción y ya, en corto, ¿no? Entonces esta también. Y luego viene esta de aquí, vamos a ver dónde están los paréntesis. Este paréntesis es hasta acá, ¿no? Entonces vean, si P es falsa, bueno, aquí si Q es verdadera, se hace verdadero y verdadero. Ya la libro esta parte. Ahora vamos a ver acá, si P es verdadera, se hace verdadera toda esta conjunción y aquí también se hace verdadera por Q, verdadero y verdadero se hace verdadero. Y finalmente aquí esto es verdadero, en disyunción pues ya, ¿no? Se hizo verdadero todo. Entonces en ese modelo, en el que todas son verdaderas, siempre nos va a dar verdadero. Vamos a ver si pasa la prueba ahora con falso, con puros falsos. Si son falsos, se hace verdadero aquí y este en automático se hace verdadero. ¿Vale? Entonces, el resultado, el valor de verdad tiene que ser verdadero, aunque los dos sean falsos. Eso es importante porque, por ejemplo, aquí ya es falso, falso, falso. ¿Vale? Ya no me ayuda. Y aquí también falso. Entonces depende de lo demás, de lo que hay de este lado. Vamos a empezar por esa. R es falso, se hace falsa esta proposición. Y ahora R es falso, se hace falsa esta proposición. Falso o falso. Y aquí sería falso. Esta es la opción correcta. ¿Por qué? Porque mientras que las otras proposiciones se hacían en la misma interpretación, estamos en la que todas las proposiciones son falsas. Estamos en el último renglón de la tabla de verdad. En este caso R es falso. Entonces si R es falso, se hace falsa esta proposición. P es falsa, aquí se hace verdadero, pero no importa.
ambas son falsas y aquí ambas son falsas. No hay ni una sola interpretación que haga verdadera esta fórmula. Sin embargo, la fórmula original, que es esta de acá arriba, sí se hace verdadera cuando cuando son falsas. Vamos a probar incluso en la fórmula original, ¿no? Si R es falso, se hace falso aquí. Bueno, aquí si R es falso no me dice nada de eso. Si P es falso, pero aquí Q es falso, es verdadera su negación, se hace verdadera esta disyunción. Acá P es falsa, se hace verdadero y se hace verdadera esta disyunción. Y luego verdadero y verdadero, es verdadero y luego acá se hace verdadero, ¿no? Entonces dice, ¿cuál no es lógicamente equivalente? Pues esta, porque en todos los renglones tendrían que ser iguales. Ahora, en el último renglón de la tabla, pues no son iguales y ya, por eso no son equivalentes. Pero vamos a probar, vamos a probarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es falso. Vamos a empezar desde acá. Todos falsos, este es verdadero porque era falso, entonces este se hace verdadero, disyunción se hace verdadera. Esto llega hasta aquí. Ok, como esta disyunción es verdadera, ya no importa todo esto. Y luego esto es disyunción, verdadero, verdadero. Correcto. Vamos a ver acá, verdadero, estos también van a dar verdaderos. Se hace verdadera esta conjunción y se hace en automático verdadera esta disyunción, ¿no? Que tengo afuera, que además es la principal, entonces ya no importa lo demás. Esto se deja de analizar. Aquí también pasa lo mismo, ¿no? Estas de aquí se hacen verdaderas, se hace verdadera esta disyunción, se hace verdadera la disyunción principal y ya no importa lo demás. Y vamos a ver acá, esta de aquí se hace verdadera, lo que me hace verdadera esta disyunción, pero no me hace verdadera esta conjunción. Quiere decir que todo esto de aquí debe de ser verdadero también. Vamos a ver si lo es. Esta de aquí hace verdadera esta disyunción y esta disyunción hace verdadera esta disyunción de acá. Esta P hace verdadera esta disyunción, que hace verdadera esta otra de acá. Verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Ya. Estuvo más chido, ¿no? Ahora, yo les dije más es menos a veces. ¿Por qué decidí probar con ese método semántico? Pues porque ya cuando analizamos esto y nos dio la otra fórmula con puras disyunciones, pues era más sencillo notar estas formas como de, pues si pruebo con puros falsos o si pruebo con puros verdaderos. Eso es algo que probablemente no se me hubiera ocurrido solo viendo esta fórmula. La verdad hubiera seguido de necio con las transformaciones, ¿no? Entonces vean que el hecho de aprender varios métodos sirve para tener un catálogo, para tener más oportunidades, ¿no? Para áreas de oportunidad, ¿no? Y las podemos aplicar todas y las podemos mezclar, que es lo más importante, para resolver ejercicios. Que estos sí son problemas, o sea, esto no es con puro saber métodos no se resuelve esto, ¿no? En el sentido de que con solamente decirme si un argumento es válido o no, ya sea que le hagas tabla de verdad o método de prueba directa o el método que tú quieras, este tipo de ejercicios, como no los hemos razonado, quizás no nos habíamos preguntado, ¿no? Que se podía plantear este tipo de preguntas. Entonces, pues por eso digo que son de nivel medio avanzado, por lo menos en el nivel de jugar con los métodos de lógica, porque los que hacen lógica más abstracta están en otro nivel. Pero la idea es esa, ¿no? Empezar a resolver estos, porque cuando uno ya le agarra como que el modito a estos, cuando ve más teoría, la teoría se va en chinga. Y pues ya, ¿no? Estuvo muy bien que me acompañaran acá en el stream. Estuviera bueno dejarlo por hoy. Les recuerdo que estoy haciendo stream de lógica martes y jueves.
a las 8 de la noche usualmente empiezo. Hoy empecé un poquito más tarde, pero bueno, no importa, a veces empiezo un poquito antes. Y que las clases, los videos de las sesiones se suben a YouTube para su consulta posterior. Aunque ahorita me he hecho güey y no he subido como unos 6, pero los voy a estar subiendo allá. Entonces hasta aquí dejo el stream y buenas noches. Vámonos a tomar un cafecito. Un cafecito. Bueno, yo no voy a tomar café porque soy adulto y me da gastritis, pero este voy a tomar agüita. Entonces pues aquí lo dejamos, nos vemos el próximo martes. Cuídense. Ay, a la verga.